Bienvenidos, queridos lectores, a un video más. Esto es Laylee Coffee and Books y otra vez estamos en octubre en la Creepy Season y hoy les voy a leer un pedacito de Edgar Allan Poe. Vamos a empezar con el retrato oval. El castillo en que mi criado tuvo la idea de penetrar por fuerza, antes que permitirme, deplorablemente herido como yo estaba, que pasara una noche al raso, era uno de esos edificios, mezcla de grandeza y de melancolía que durante tanto tiempo han erguido sus frentes fruncias en medio de los Apeninos, tanto en la realidad como en la imaginación de Mistress Radcliffe. Según toda apariencia, había sido abandonado temporal y recientemente. Nos instalamos en una de las habitaciones más pequeñas y arregladas con menos suntuosidad. Estaba situada en una torre separada del edificio. Su decoración era rica, pero antigua y destartalada. Las paredes estaban recubiertas de tapices y decoradas con numerosos trofeos heráldicos de todas formas, así como de... Vamos a pasar la página. Una cantidad verdaderamente prodigiosa de pinturas modernas, llenas de estilo, en ricos marcos de oro de gusto arabesco. Sentí un profundo interés. La causa fue quizá mi delirio que empezaba. Sentí un profundo interés por esos cuadros que estaban colgados no solamente de las caras principales de las paredes, sino también de una multitud de recodos que la extraña arquitectura del castillo hacía inevitables, tanto que ordené a Pedro que cerrara los pesados postigos de la habitación, puesto que ya era de noche, que encendiera un gran candelabro de muchos brazos colocado cerca de mi cabecera y que descorriera totalmente las cortinas de terciopelo negro guarnecidas de franjas que rodeaban la cama. Deseé que así se hiciera para poder, al menos, si no lograba dormirme, consolarme alternativamente con la contemplación de las pinturas y la lectura de un pequeño volumen que había encontrado encima de la almohada y que contenía su apreciación y su análisis. Leí mucho tiempo, mucho. Contemplé religiosamente, devotamente. Las horas volaron, rápidas y gloriosas, y llegó la profunda medianoche. La posición del candelabro me desagradaba, y alargando la mano con dificultad para no molestar a mi criado adormecido, coloqué el objeto de manera que dejara caer su luz de lleno sobre el libro. Pero la acción produjo un efecto absolutamente inesperado. Los rayos de luz de las numerosas bujías, porque había muchas, cayeron entonces sobre un nicho de la habitación que una de las columnas de la cama había hasta entonces cubierto con una sombra profunda. Divisé en una luz viva un cuadro que antes no había visto. Era el retrato de una joven ya casi mujer. Eché a la pintura una ojeada rápida y cerré los ojos, porque yo mismo no lo comprendí al principio, pero mientras mis párpados estaban entornados, analicé rápidamente la razón que me los hacía cerrar. Fue un movimiento involuntario para ganar tiempo y para pensar, para asegurarme de que mi vista no me había engañado, para calmar y preparar mi espíritu a una contemplación más fría y más segura. A cabo de algunos instantes, miré otra vez al cuadro fijamente. No podía dudar, aunque lo hubiese querido, de que no viese entonces claramente, porque el primer brillo de la luz sobre la tela había disipado el estupor ensoñado de que eran presa de mis sentidos, y me había recordado de un golpe la vida real. El retrato, ya lo he dicho, era el de una joven. Era una simple cabeza con los hombros, el todo en ese estilo que se llama en lenguaje técnico estilo de viñeta, mucho de la manera de Sully en sus testas de predilección. Los brazos, el seno y hasta la punta de los cabellos radiantes se fundían impalpablemente con la sombra vaga pero profunda que servía de fondo al conjunto. El marco era oval, magníficamente dorado y guilloqueado al gusto moresco. Como obra de arte no se podía encontrar nada más admirable que la pintura misma, pero también se pudo que no fuese ni la ejecución de la obra ni la inmortal belleza de la fisionomía lo que me impresionó tan rápida y tan fuertemente. Menos aún debía yo creer que mi imaginación, saliendo de un sueño a medias, hubiese tomado la cabeza por la de una persona viva. Vi enseguida que los detalles del dibujo, el estilo de viñeta y el aspecto del marco hubieran inmediatamente disipado tal encanto y me habrían preservado de toda ilusión aún momentánea. Haciéndome esas reflexiones y muy vividamente, permanecí medio tendido, medio sentado, una hora entera quizá,
con los ojos clavados en aquel retrato. A la larga, habiendo descubierto el verdadero secreto de su efecto, me volví a dejar caer sobre la cama. Había adivinado que el encanto de la pintura era una expresión vital, absolutamente adecuada a la vida misma, que el primer momento me había hecho estremecer y finalmente me había confundido, subyugado y atemorizado. Con un terror profundo y respetuoso volví a colocar el candelabro en su posición primera. Habiendo hurtado así a mi vista la causa de mi profunda agitación, busqué vívidamente el volumen que contenía el análisis de los cuadros y su historia. Yendo derecho al número que designaba el retrato oval, leí allí el vago y singular relato siguiente. Era una joven de muy rara belleza, y que no era menos amable que rebosante de alegría. Y maldita fue la hora en que vio y amó y casó con el pintor, el apasionado, estudioso, austero, y habiendo ya encontrado una esposa en el arte. Ella, una joven de muy rara belleza y no menos amable que rebosante de alegría, solo luz y sonrisas, y la travesura de un joven cervatillo, amando y mimando a todas las cosas, no odiando sino al arte su rival, no temiendo sino a la paleta y a los pinceles, y a los demás instrumentos enfadosos que la privaban de la imagen de su adorado. Fue una cosa terrible para esa dama el oír al pintor hablar del deseo de pintar hasta a su joven esposa, pero ella era humilde y obediente, y se sentó con dulzura durante largas semanas en la sombría y alta habitación de la torre, en donde la luz filtraba sobre la pálida tela solamente por el techo. Pero el pintor ponía toda su gloria en su obra, que progresaba de hora en hora y de día en día, y era un hombre apasionado y extraño y pensativo, que se perdía en sueños, tanto que no quería ver que la luz que caía tan lúgubremente en aquella torre aislada desecaba la salud y los espíritus de su mujer, que languidecía visiblemente para todo el mundo, excepto para él. Sin embargo, seguía sonriendo siempre, sin quejarse, porque veía que el pintor, que tenía gran renombre, tomaba un placer vivo y ardiente en su tarea y trabajaba día y noche para pintar a la que tanto amaba, pero que día tras día se volvía más lánguida y más débil. Y en verdad, el retrato hablaba en voz baja del parecido como de una potente maravilla y como de una prueba no menos grande de la pujanza del pintor como de su profundo amor por la que él pintaba tan milagrosamente bien. Pero a la larga, cuando la tarea llegaba a su fin, ya no se admitió a nadie en la torre, porque el pintor había enloquecido con la fiebre de su trabajo y separaba raramente su vista de la tela, ni para mirar la cara de su mujer, y no quería ver que los colores que ponía en la tela eran arrancados de las mejillas de la que estaba sentada cerca de él, y cuando muchas semanas hubieron transcurrido y que quedaba poco por hacer, solo un toque en la boca y un velado en el ojo, el espíritu de la dama palpitó todavía como la llama en el mechero de una lámpara, y entonces se dio el toque y el velado se hizo, y durante un momento el pintor se mantuvo en éxtasis ante el trabajo que había elaborado, pero un minuto después, cuando aún contemplaba, tembló y se volvió muy pálido y fue presa de terror, y gritando con una voz estentórea, «En verdad, es la vida misma», se volvió bruscamente para mirar a su adorada. Ella había muerto. Bueno, y eso fue el retrato oval de Edgar Allan Poe. Ahora, les voy a leer un cuento que a mí me gusta muchísimo. Creo que es de mis favoritos de Edgar Allan Poe. También espero que los disfruten mucho y que se animen a leer un poquito más de este maravilloso autor, que aparte es uno de los grandes del terror. La máscara de la muerte roja. Durante mucho tiempo, la muerte roja había despoblado la comarca. Jamás peste fue tan fatal, tan horrible. Su transformación era la sangre, la rojez y la horribilidad de la sangre. Producía dolores agudos, un vértigo súbito y luego un resumar abundante por los poros y la disolución del ser. Manchas purpurinas por el cuerpo y especialmente en la cara de la víctima la ponían al margen de la humanidad y la cerraban todo socorro y toda simpatía. La invasión, el progreso, el resultado de la enfermedad, todo era cosa de media hora. Pero el príncipe próspero era feliz, e intrépido y sagaz. Cuando sus dominios estuvieron despoblados a medias, convocó a 1 millar de amigos vigorosos y alegres de corazón, escogidos entre los caballeros y las damas de su corte, y se hizo con ellos un retiro profundo en una de sus abadías fortificadas. Era un vasto y magnífico edificio,
una creación del príncipe, de un gusto excéntrico y no obstante grandioso. Una muralla gruesa y alta lo rodeaba. Esa muralla tenía puertas de hierro. Los cortesanos, una vez dentro, se sirvieron de hornillos y de martillos sólidos para soldar los cerrojos. Decidieron protegerse contra las impulsiones repentinas de la desesperación exterior y cerrar toda salida al frenesí de dentro. La abadía fue generosamente abastecida. Gracias a esas precauciones, los cortesanos pudieron desafiar el contagio. El mundo exterior se las arreglaría como podría. Entretanto, era locura el afligirse o el pensar. El príncipe había subvenido a todos los medios de placer. Había bufones, había improvisadores, bailarinas, músicos. Había la belleza bajo todas sus formas. Había el vino. En el interior había todas esas cosas y la seguridad. Fuera, la muerte roja. Había el quinto o sexto mes de su retiro. Y cuando la peste causaba estragos con más rabia, el príncipe próspero gratificó a sus 1000 amigos con un baile de máscaras de la más insólita magnificencia. Cuadro voluptuoso el de aquella mascarada. Pero primero dejen que les describa las salas en que tuvo lugar. Había 7, una enfilada imperial. En muchos palacios esas series de salones forman largas perspectivas en línea recta, cuando los batientes de las puertas se aplacan contra las paredes de cada lado, de manera que la vista llega hasta el fondo sin obstáculos. Aquí, el caso era muy diferente. Era como de esperar tratándose del duque y de su gusto muy pronunciado por lo extravagante. Las salas estaban dispuestas tan irregularmente que la mirada no podía abarcar más de una a la vez. Al cabo de un espacio de 20 o 30 yardas, había una vuelta brusca, y a cada recodo un aspecto nuevo. A derecha y a izquierda, en medio de cada pared, una ventana gótica alta y estrecha daba a un corredor cerrado que seguía las sinuosidades de las salas. Cada ventana estaba hecha de vidrios de colores en armonía con el tono dominante de las decoraciones de la sala en que se abría. La que ocupaba la extremidad oriental, por ejemplo, estaba tapizada de azul, y las ventanas eran de un azul profundo. La segunda pieza estaba ornada y tapizada de púrpura, y los cristales eran purpurinos. La tercera, enteramente verde, y verdes las ventanas. La cuarta, decorada de naranja, estaba iluminada por una ventana anaranjada. La quinta, blanca. La sexta, violeta. La séptima sala estaba rigurosamente sepultada bajo colgaduras de terciopelo negro que revestían todo el techo, y las paredes y descendían en pesados pliegues hasta una alfombra del mismo paño y del mismo color. Pero en esa cámara solamente el color de las ventanas no correspondía al de la ornamentación. Los cristales eran escarlatas, de un color intenso de sangre. Pero en ninguna de las 7 salas, a través de los ornamentos de oro desparramados profusamente por todas partes o suspendidos del artesonado, no se veían ni candelabros ni lámparas ni bujías, ninguna luz de esa clase en aquella larga hilera de piezas. Pero en los corredores que la ceñían, justo delante de cada ventana, se erguía un enorme trípode, con un brasero resplandeciente que proyectaba sus rayos de luz a través de vidrios de color e iluminaba la sala de una manera deslumbradora. Así se producía una multitud de aspectos tornasolados y fantásticos. Pero en la cámara del oeste, la cámara negra, la luz del brasero que chorreaba por las colgaduras negras a través de los cristales sangrientos era pavorosamente siniestra y daba a la fisonomía de los imprudentes que entraban en ella un aspecto tan extraño que pocos bailadores se sentían con valor para poner los pies en su recinto mágico. Era también en esa sala donde se erguía junto a la pared del oeste un gigantesco reloj de ébano. Su péndulo se balanceaba en un tic-tac sordo, pesado, monótono, y cuando el minutero había recorrido el circuito de la esfera y la hora estaba a punto de tocar, de los pulmones de bronce de la máquina se elevaba un sonido claro, estrepitoso, profundo y excesivamente musical, pero de una nota tan particular y de tal energía, que cada hora los músicos de la orquesta se veían obligados a interrumpir un instante sus acordes para escuchar la música de la hora. Los valsadores, entonces, cesaban forzosamente sus evoluciones. Una perpetuación momentánea se producía en toda la alegre concurrencia, y mientras vibraba el carrillón, los más locos palidecían. Los de más edad y los más sosegados se pasaban la mano por la frente, como en una meditación o en un sueño delirante. Pero cuando el eco se había desvanecido totalmente, una ligera hilaridad circulaba por toda la asamblea. Los músicos se miraban mutuamente y se sonreían de sus nervios y de su locura,
y se juraban en voz baja unos a otros que el próximo campaneo no les produciría la misma emoción. Y luego, después del vuelo a los 60 minutos que contienen los 3.600 segundos de la hora desaparecida, llegaba un nuevo campaneo del fatal reloj y se producía la misma turbación, el mismo estremecimiento, los mismos ensueños. Pero a pesar de todo ello, era una alegre y magnífica orgía. El gusto del duque era muy particular, tenía una visión segura de los colores y de sus efectos. Despreciaba el decoro de la moda, sus planes eran temerarios y salvajes, y sus concepciones brillaban en un esplendor bárbaro. Gente hay que le hubiera tenido por loco, sus cortesanos sentían bien que no lo era, pero era necesario oírle, verle, tocarle para estar seguro de ello. Para aquella gran fiesta había presidido en gran parte la decoración mobiliaria de los 7 salones, y era su gusto personal el que había ordenado el estilo de los disfraces. Sin duda, eran concepciones grotescas. Algo deslumbrador, brillante, había en ello, mordacidad, fantasía, mucho de lo que después se había visto en Hernani. Había figuras verdaderamente arabescas, absurdamente equipadas, incongruentemente construidas, fantasías monstruosas como la locura, belleza, licencia, extravagancia, en gran cantidad, algo de terrible y abundancia de lo repugnante. En una palabra, era como una multitud de sueños que se pavoneaban por los 7 salones, y esos sueños se contorsionaban en todos sentidos, tomando el color de las cámaras, y si hubiese dicho que ejecutaban la música con sus pies, y que los aires extraños de la orquesta eran el eco de sus pasos, y de cuando en cuando se oía tocar el reloj de ébano de la sala de terciopelo, y entonces, por un momento, todo se detenía, todo se callaba, excepto la voz del reloj. Los sueños se helaban, paralizados en sus posturas, pero los ecos del campaneo se desvanecían. No habían durado sino un instante, y apenas habían huido. Una hilaridad ligera y mal reprimida circulaba por todas partes, y la música tomaba otra vez volumen. Los sueños revivían, se retorcían más alegremente que nunca, reflejando el color de las ventanas, a través de las cuales chorreaba el centello de los trípodes. Pero en la sala que estaba allá en el oeste ninguna máscara se atreve a aventurarse, porque la noche avanza, y una luz más roja afluye a través de los cristales color de sangre, y la negrura de las colgaduras fúnebres es terrible, y el aturdido que pisa la fúnebre alfombra. El reloj de ébano envía un campaneo más grave, más solemne, enérgico que el que hiere los oídos de las máscaras que se arremolinan en la indolencia lejana de las otras salas. En cuanto esas piezas bullían de gente, y el corazón de la vida latía febrilmente en ellas, y la fiesta seguía en su torbellino cuando se oyó el son de medianoche. Entonces, como ya he dicho, la música se paró, el remolino de los valseadores se suspendió, se produjo en todas partes, como antes, una inmovilidad ansiosa, pero la campana del reloj, esta vez, tenía que dar 12 campanadas. Por lo tanto, es posible que se escurrieran más pensamientos en las meditaciones de los que pensaban en aquella muchedumbre en fiesta, y fue también quizá por eso que muchas personas de aquella multitud, antes que los últimos ecos de la última campanada se hubiesen sumergido en el silencio, tuvieron tiempo de apercibirse de la presencia de una máscara que hasta entonces no había llamado la atención, y cuando la noticia de aquella intrusión se divulgó en un cuchicheo de todos, se elevó de la asamblea un zumbido, un murmullo significativo de sorpresa y desaprobación, y finalmente de terror, de horror y de repugnancia. En una reunión de fantasmas, tal como la que he descrito, era necesario sin duda una aparición muy extraordinaria para causar tal sensación. La licencia carnavalesca de aquella noche era, es verdad, casi limitada, pero el personaje en cuestión había sobrepasado la extravagancia de un Herodes y franqueando los límites, complaciente sin embargo del decoro impuesto por el príncipe. En los corazones más indiferentes hay cuerdas que no se dejan tocar sin emoción, hasta en los más depravados, en los que la vida y la muerte son igualmente un juego. Hay cosas con las que no se puede jugar. Toda la asamblea apareció entonces sentir profundamente el mal gusto y lo inconveniente de la conducta y del vestido del forastero. El personaje alto y descarnado iba envuelto en un sudario de pies a cabeza. La careta que ocultaba su cara representaba también la fisonomía de un cadáver rígido, que el más minucioso análisis difícilmente hubiese descubierto el artificio. Y no obstante, todos esos locos festivos habían quizás soportado, si no aprobado, aquella broma fea, pero la máscara había adaptado el tipo de la muerte roja.
Su vestido estaba pintarrajeado de sangre, y su ancha frente, así como todos los rasgos de su cara, estaban salpicados de la espantosa escarlata. Cuando la mirada del príncipe Próspero se fijó en aquella figura de espectro, que con un movimiento lento, solemne, enfático, como para representar mejor su papel, se paseaba por entre los bailarines, se le vio en convulsión por un violento estremecimiento de terror o de fastidio, pero en un segundo después, su frente enrojeció de rabia. ¿Quién se atreve?, preguntó con una voz ronca a los cortesanos que estaban en pie ante él. ¿Quién se atreve a insultarnos con esa ironía blasfemadora? Apodérense de él y desenmascárenle, que sepamos a quién hemos de colgar en las almenas a la salida del sol. El príncipe Próspero se hallaba en la cámara del oeste o cámara azul cuando pronunció esas palabras, que resonaron fuerte y claramente por los 7 salones, porque el príncipe era un hombre imperioso y robusto, y la música se había parado en un signo de su mano. Se hallaba en la cámara azul el príncipe con un grupo de pálidos cortesanos a su lado. Primero, mientras hablaba, se produjo en el grupo un ligero movimiento de avance hacia el intruso, que estuvo un instante casi a su alcance. Con paso decidido y majestuoso, se acercó más al príncipe, pero a consecuencia de cierto terror indefinible, que la audacia de la máscara había inspirado a toda la asamblea, no hubo nadie que le pusiera la mano encima, de modo que no encontrando ningún obstáculo, pasó a 2 pasos de la persona del príncipe, y mientras que la inmensa multitud, como obedeciendo un solo movimiento, retrocedía del centro de la sala hacia las paredes, él continuó su camino sin interrupción, con el mismo paso solemne y mesurado que desde el primer momento le caracterizó, de la cámara azul a la cámara púrpura, de la cámara púrpura a la cámara verde, de la verde a la naranja, y de esta a la blanca, y de esta a la violeta, antes de que se hubiese hecho un movimiento decisivo para detenerle. Fue entonces cuando el príncipe Próspero, exasperado por la rabia y la vergüenza de su cobardía de un minuto, se lanzó con precipitación a través de las 7 cámaras en las que nadie le siguió, porque un terror mortal se había apoderado de todo el mundo. Esgrimió un puñal desnudo y se había acercado impetuosamente a una distancia de 3 o 4 pies del fantasma que se batía en retirada. Cuando este último, llegado al extremo de la sala del terciopelo, se volvió bruscamente y plantó cara al que le perseguía, partió un grito agudo y el puñal resbaló con un relámpago por la alfombra fúnebre, sobre la cual el príncipe Próspero cayó muerto un segundo después. Entonces, invocando el valor violento de la desesperación, una multitud de máscaras se precipitó a la vez en la cámara negra, y agarrando al desconocido, que se mantenía como una gran estatua, deshecho o inmóvil en la sombra del reloj de ébano, se sintieron sofocados por un terror sin nombre, al ver que bajo el sudario y la careta cadavérica que habían empuñado con tan violenta energía, no había ninguna forma palpable. Se reconoció entonces la presencia de la muerte roja. Había venido como un ladrón de noche, y todos los convidados cayeron uno a uno en las salas de la orgía inundadas de un rocío sangriento, y todos murieron en la postura desesperada de su caída. Y la vida del reloj de ébano desapareció con la del último de aquellos seres alegres, y las llamas de los trípodes expiraron en las tinieblas, y la ruina y la muerte roja establecieron sobre todas las cosas su imperio ilimitado. Y fin, y bueno, estos fueron los 2 cuentos que les voy a compartir de Edgar Allan Poe para este primer video lectura de la Creepy Season. Espero que la hayan pasado bonito, que les hayan gustado. Busquen más cuentos de Edgar Allan Poe. De todas formas, tengo más lecturas. Tengo una carpeta aquí en el canal que es Leemos Libros Completos o algo así. Ahí ustedes pueden encontrar un montón de lecturas. Y también hay otra carpeta que se llama la Creepy Season. Ahí ustedes pueden encontrar bastante contenido halloweenesco o spooky, porque cada año en octubre hago esto. Entonces, si a ti te gusta de esto, tú suscríbete, que cada octubre lo vamos a tener. Y primeramente, Diosito, el que a ti te guste, el próximo año vamos a tener más contenido de terror en todo el año. Entonces, también voy a estar poniendo shorts. Grabé unos shorts recomendando otros libros. Normalmente los shorts los agarro para hablar sobre mi lectura, pero esta vez hice recomendaciones de otros libros que espero que les gusten. Y también recuerden que hay libretitas disponibles en Amazon. Les voy a dejar las fotos por aquí. Pueden encontrarlas a través de mi Insta Bio. Ahí está el botón de mi tiendita y ahí encuentran los links. Y también ya casi sale mi primer libro, que siempre es octubre. Muchísimas gracias por escuchar estos cuentos. Nos vemos a la otra con más cuentos o quizás con otro libro. Todavía no lo he decidido. Pero bueno, los quiero mucho, muchas gracias por leerme. Yo soy Leili, esto es Leili Coffee and Books. Y recuerden que pueden suscribirse, comentar
y like. Cuéntenme, escríbanme qué otra cosa les gustaría que les lea de Edgar Allan Poe. Y si por aquí lo tengo encantada o de algún otro autor, y si lo tengo a la mano, con todo gusto, para el próximo video se los grabo. Un besote, los quiero un montón y felices spooky fiestas. Hola,